Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Tengo contacto en este momento con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Este contacto tiene como fin presentar a ustedes un documento que ha sido expedido por 6 sacerdotes, firmado 6 sacerdotes mexicanos y un grupo de personas muy de la Iglesia Católica que están preocupados por todo lo que está sucediendo. Se llama Declaración de la Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris. Ese es el nombre del documento, y es un documento que ya lo he leído en un video anterior. Ustedes posiblemente ya lo conocen, y quiero hablar con Monseñor Juan de Dios Olvera. Incluso anuncié que iba a tener una entrevista con una persona que desde México había aceptado hacer esta entrevista. Pues bien, entonces, es un documento en el que se fija una posición frente a lo que está sucediendo en la Iglesia. Una posición frente a Jorge Mario Bergoglio, frente al una cum que se dice en la Santa Misa cuando se trata de en comunión con quién se está celebrando la misa, ¿no? Con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo nos conocemos ya hace tiempo, por gracia de Dios y de la Santísima Virgen María. Y lo primero que quiero preguntarle, dándole las gracias por aceptar esta entrevista, es ¿por qué se decidieron al fin a dar este paso? Bueno, mucho gusto, querido Henry. Un saludo a toda tu audiencia. Y la pregunta, pues, es muy oportuna y, en primer lugar, está en plural. ¿Por qué se decidieron? Quiere decir, este documento lo hemos firmado un poquito alrededor de 100 personas, entre ellas 6 sacerdotes, que hemos estado pensando, orando, preocupándonos efectivamente por aquello que está pasando en la Iglesia, que lo sentimos algo inédito, que por decirlo menos, algo inédito, pero es preocupante y pues es que nos puede traer graves consecuencias para nuestra vida cristiana, y ya las está trayendo. En algún sentido, la situación de la Iglesia es un tsunami. El tsunami, cuando te lo anuncian, viene muy lejos, viene muy destructivo, pero todavía no lo sientes. Pero sabes ya que va a llegar, y más o menos así lo hemos detectado. El decir cómo nos decidimos a dar este paso, yo creo que es algo que se trabajó mucho en oración. Yo diría años, porque los sacerdotes nos ordenamos para servir a la Iglesia. En el caso de los sacerdotes, los hermanos laicos se enamoran de la Iglesia, sirven a la Iglesia en diversos apostolados, y es un proceso difícil para llegar a una toma de posición como la que hemos tenido, pero creemos que es por mucha oración que hemos hecho. Ha sido mucho la preocupación, estar en silencio mucho tiempo, haciendo oración, cuando la inquietud ya tiene mucho tiempo. La inquietud ya tiene mucho tiempo, pero los padres lo comentamos entre nosotros, decimos, bueno, no es el momento, a lo mejor esto va a cambiar, etcétera. No queremos hacer un ruido de tal manera que las personas tomen otro rumbo, etcétera. Pero cuando uno va viendo que todas las señales van en la misma dirección, y repito, no un año, no 2, sino al menos 5 años, 5 años que tenemos de esto, de los padres lo sabemos, de estar hablando, intercambiando, diciendo, bueno, damos el beneficio de la duda, etcétera, pero se va todo corroborando, todo en una misma línea. Entonces, pues decimos, con dolor, aceptamos, nuestra conciencia nos lo dicta, aceptamos que la situación está así, muy marcada, y que es necesario hablar. No podemos callar, no podemos ser perros mudos, en la expresión de Isaías, en la expresión de los padres de la Iglesia. No podremos
callar. Sentimos que Dios nos va a pedir cuentas si no hablamos. Y pues sabemos todos que estamos como sacerdotes y como laicos por el Señor. No estamos por nadie más, ni por ninguna estructura humana más, por el Señor. Y en este camino la Virgen Santísima tiene mucho que ver. Madre de los sacerdotes, madre de los fieles cristianos, nos va acompañando. Hoy me toca dar a mí la entrevista. Hemos dicho a otros padres, los van a contactar por otros medios, y también que ellos den su voz para que no se vea que es una situación de una persona, de 2, de 10. Igualmente los firmantes son una representación. A propósito, no se ha querido hacer una campaña de firmas, de recolectar firmas, porque esto no es un parlamento, no son estadísticas, no es decir, si juntamos tantas firmas. No, aunque lo dijera uno solo bastaba para que tenga el mismo peso de la verdad. Si se adhieren otras personas, qué bueno, pero no es que se necesite una suma de votos. Entonces simplemente nos hemos decidido a dar este paso, creo yo, después de mucha oración. También hemos pasado momentos de angustia, pero sentimos que la Virgen nos va dando la paz necesaria para decir que estamos haciendo lo correcto. Sí, lo que uno ha visto nos agrada mucho a los laicos. Seguramente muchos de los que están escuchando están diciendo, qué bueno escuchar hablar así a un monseñor, ¿verdad? A un sacerdote de verdad. Y porque los laicos nos hemos sentido todos estos años un poco solos, ¿no? Un poco solos, pero nos anima mucho saber que no quieren ser perros mudos, monseñor. Así es, así es. Y que quieren hablar. Y sobre todo, que quieren obedecer a Dios y no a los hombres. Así es un imperativo, no podríamos hacerlo de otra manera. Desde que entramos al seminario se nos educa para ser muy respetuosos con nuestros superiores, guardar muchas veces silencio, etcétera, tratar de ser prudentes, pero desde que entramos al seminario entramos por una vocación, un llamado que nos hace Dios, no un ser humano. Antes de entrar en detalles sobre el documento y esa preocupación tan grande que tienen ustedes los sacerdotes y que tenemos nosotros los laicos también, este documento es firmado por 6 sacerdotes, incluido usted. Hemos visto cómo año tras año, desde el 2013, cada día la iglesia está más postrada, está más debilitada, el papado está debilitado, los fieles ya muchos no saben qué hacer, a dónde ir, cómo buscar un sacramento, el caos es terrible en todos los sentidos, como me dijo a mí en el 2017 en una entrevista a Monseñor Schneider, es un caos en todos los sentidos, incluso en las confesiones de Jesús a un sacerdote, de Monseñor Octavio Michelini. Después yo las leí después de esa entrevista con Monseñor Schneider y se habla del caos en la moral, el caos en la liturgia, el caos en todos los aspectos de la iglesia. ¿Qué dice el documento sucintamente antes de entrar en temas específicos, Monseñor? Bueno, precisamente, perdón, pido una disculpa. Antes de entrar ya a estos temas, tomando pie de lo que acabas de decir, Henry, voy a desarrollar un poquito. Es que son muchos temas que han estado alrededor del documento y que no se pudieron meter porque sería demasiado largo, pero en esto sí quiero profundizar. Esto de si es un caos o no es un caos, depende la visión de las personas. Aquel laico o millones de laicos fieles que están lejos de la iglesia piensan que la iglesia sigue siendo la misma de siempre. Se salieron de la iglesia y dicen, ahí sigue todo igual, el día que yo regrese encuentro todo igual. Es una gran falsedad. ¿Y esto qué implica? Implica que la iglesia por fuera aparentemente sigue siendo lo mismo. Aparentemente seguimos siendo lo mismo que cuando estábamos con San Juan Pablo II, ¿verdad? Tenemos una estructura, tenemos el episcopado, los obispos, las curias, las iglesias,
los consejos pastorales en las diócesis, aparentemente todo es igual, bueno, hasta una parroquia, aparentemente todo es igual. Y sin embargo, las cosas van vaciándose en su espíritu interno y por lo tanto van quedando huecas y va quedando la estructura muerta, pero aparentemente sigue funcionando igual. La sorpresa viene cuando aquel fiel que piensa que la iglesia es siempre lo mismo se empieza a acercar ahora sí a la iglesia y a lo que se está diciendo y a los discursos que se han hecho, y entonces empieza a abrir los ojos de sorpresa y a decir aquí qué ha pasado. Pongo solo un ejemplo. Inimaginable decir en tiempos de San Juan Pablo II, decir, es que está bien la homosexualidad y vamos a promover el matrimonio homosexual. Inimaginable. O sea, si ahorita lo decimos al laico de a pie que no se acerca, hoy están diciendo esto, igual y me insulta porque dice usted está loco, eso no es cierto, eso no puede ser. Tiene uno que sacar los textos y mostrarlos, aquí está. Y tiene uno que sacar, en eso sí nos han ayudado, los videos y decir, aquí está. Entonces, solo quiero dar la reflexión de que en tiempos de Jesús, los fariseos precisamente hacían toda esa presión externa, todo estaba bien. El templo, las instituciones, los judíos, todo. Y Jesús sabía que no estaba bien. Y Jesús les empieza a decir, ustedes están mal. Y son sepulcros blanqueados. Y se encuentran y chocan dos fuerzas. El profetismo de Jesús, que quiere descubrir que esto no es nada más lo externo, no es nada más la belleza y grandiosidad del templo de Jerusalén y de los judíos y de como él dice, ¿verdad? Les encanta que los vean y vestirse muy bien y todo esto. No es eso nada más. Él decía, todo eso está muerto. Entonces, hay una lucha continua y está en la iglesia también hacer pensar que todo esté igual cuando en realidad está desastroso. Entonces, pongo el ejemplo, el último viaje apostólico del Papa, yo vi un poco las imágenes, me parece que era Hungría, donde hubo una misa, incluso hasta en latín, la misa fue en latín, o cantaron, fue bellísimo todo. Entonces, alguien que distraídamente ve el asunto dice, pues es igual que un viaje apostólico de San Juan Pablo II, pero habría que ver los mensajes. Entonces, otra vez, está la presión para lo políticamente correcto, que es todo lo externo. Entonces, ahorita si yo hablo, me van a decir lo primero, oye, ¿tú por qué estás hablando? Te estás saliendo de orden. No es lo políticamente correcto que tú hables. Estás escandalizando al pueblo, etcétera. Es una presión. Y el profetismo consiste en decir, no, las cosas no son así y de parte de Dios no son así, y tomar la prueba y decir, esto no lo quiere Dios. Creo que esa lucha entre profetismo y lo políticamente correcto, entre lo externo y lo interno, es lo que nos invita a decir, el profetismo, perdón, tienes que alzar la voz y gritarlo porque nadie te quiere oír. O sea, cuando todo lo demás está así, pues, ¿verdad? Es como si dices, toda la televisión habla de una cosa y uno se pone a hablar de otra, pero lo dicen bajito, pues nada, apenas si lo grita y apenas si lo oyen, ¿verdad? Bueno, quise hacer esa aclaración, perdón, disculpas, adelante. En el documento, Monseñor, se señalan 3 temas que no les permiten tener una comunión plena con Francisco. El primer tema es el acceso de los divorciados vueltos a casar a la Eucaristía. Se señala que es una herejía porque avala el adulterio. Segundo, la promoción de las uniones homosexuales porque, según el documento, no son camino de salvación. Eso es absolutamente claro. Y tercera, la negación sistemática, esa palabra es clave, sistemática, de arrodillarse ante el Santísimo, y se cataloga como una herejía de facto. De facto. Esas 3 razones, por esas 3 razones, ¿no estaría Bergoglio excomulgado ad divinis? Ustedes dicen que es un hereje por estas 3 razones. Dicen, incluso está la expresión por ahí en el documento, falso profeta, ¿sí?
y las demás razones, el beneplácito a abortistas, del que hablamos antes de empezar esta grabación, las ofensas a la Virgen, las ofensas a Cristo, la promoción del nuevo orden mundial y el comunismo, el materialista globalismo, el ataque a los 10 mandamientos que ya se ha hecho como en 4 ocasiones. ¿Eso qué, monseñor? ¿Todo eso qué? ¿Por qué Bueno, esos temas? a mí me parece muy oportuno, antes de entrar a los tres puntos que se han desarrollado, porque esto hasta está en el documento, se puede leer, de todos los demás temas, eso me preguntabas ahorita, ¿qué hay de todos los demás temas? Bueno, habrá un momento para hablar de los demás temas, pero por supuesto hay muchas cosas que decir en muchos temas y solo quiero señalar una muestra, ¿verdad? Porque sí habría mucho que decir de Abu Dhabi, ¿verdad? De que si las religiones podemos mezclar todo o negar a Cristo para tener una religión común, universal, etcétera. Eso es un tema, por ejemplo, o digamos esto que se hace del aborto, ahorita me refiero al aborto, recibir a Biden, pero no señalarle su política abortista, incluso Biden que declara, hablé con el Papa y no me dijo nada del aborto, es más, me dio permiso de seguir comulgando. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando en esos niveles alguien dice eso así, hay toda una estructura en el Vaticano, toda una estructura para decir aquí hubo algo y se impone al menos una aclaración por la sala de prensa y decir, el señor Biden está diciendo algo que no dijo el Papa. Ah, bueno, pues que lo digamos, pero como se deja así, pues entonces es un silencio a propósito, es una omisión a propósito que nos hace pensar que sí. Adelante. Realmente hoy en la mañana hay un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano diciendo que no tienen nada que comentar sobre ese tema. Exacto. O sea, callas, otorgas. Dicen, callas, otorgas. Pero si esto fuera un incidente aislado, bueno, siempre damos el beneficio de la duda, etcétera, pero no es un incidente aislado. Recibió a Pelosi, no hubo ninguna política de decirle algo, no hubo nada. Está la carta de toda la confusión, las declaraciones en el avión de que, bueno, están excomulgados sí o no, se les puede dar la comunión sí o no, no se dice nada pudiendo decir la doctrina de la iglesia. San Juan Pablo II en una ocasión llegó a Estados Unidos en un viaje apostólico y ahí delante del presidente Clinton hizo un discurso que dicen que Clinton se puso rojo de vergüenza porque fue el Papa Juan Pablo II directamente contra la política abortista que tenían él y que después sostuvo también, o ya desde entonces su esposa, Hillary Clinton. Entonces, sabemos cómo son las cosas, sabemos cuándo verdaderamente una voz es profética o cuando se está haciendo el doble discurso, ¿verdad? Habría mucho que decir, no quiero ahorita desviarme del tema, pero pongo otro ejemplo, se aprueba el aborto en Argentina. Yo me pregunto, ¿no hay información? Por supuesto que la hay, lo puedo yo asegurar, aquí que me desmientan. Hay toda la información de lo que iba a suceder con el suficiente tiempo para poder hacer una intervención, pero se dejan hacer las cosas casi, bueno, pues si apruebas lo del aborto no tenemos problema. Después va el presidente Fernández al Vaticano, le da la comunión, un alto prelado argentino, a sabiendas de que no puede comulgar, le dan la comunión, no hay ninguna reacción a todo eso. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos catalogando los principios irrenunciables que defendió San Juan Pablo II y que están ahí en el catecismo? El aborto no es una cuestión de leyes civiles, el aborto es una cuestión de convicción y es una cuestión de fe. Si no tuviéramos fe, yo creo que nadie estaríamos defendiendo el aborto. La Iglesia Católica es la única que se empeña prácticamente en todo el mundo en defender el aborto y ahora estamos claudicando, ¿verdad? Bueno, ya hablé de mucho de estos temas. ¿Cuál era la pregunta, Henry? La pregunta es ¿por qué solo esos 3 temas? Exacto, porque habría muchos, tendríamos que hacer un libro, verdaderamente sale un libro de todos estos puntos y tendríamos que ir punto, estos 3, si se lee la declaración, es
para el neófito es un poquito cansado, lo tiene que analizar y tiene que llegar a una conclusión. De eso se trata el documento, que llegues a una conclusión, que no sea nada más la opinión de que, bueno, dijo que los homosexuales no, pero ¿por qué? Está muy claro y concreto el documento. Exacto. Así se tendría que hacer con muchos otros puntos, pero otros no se pueden probar porque están blindados por una secrecía curiosa, una secrecía, pongo el ejemplo del pacto político que hay con el gobierno comunista y persecutor de China. Hay un pacto secreto ahí cuando nos están diciendo que hay que hacer transparencia, que hay que hacer todo esto, un pacto secreto que nadie puede conocer, ni siquiera el cardenal, que fue el cardenal primado de China, el cardenal Zen, o el cardenal de Hong Kong, ¿verdad? El cardenal chino, porque no sé si hay otros cardenales ahí ahorita, pues no. Entonces, no hay. Entonces, ni siquiera él puede conocer el pacto secreto. Entonces, ¿de qué se trata? Y hay persecución en China, eso es un hecho, hay una persecución religiosa. Entonces digo, como ese tipo de cosas es más difícil estar documentando, probando y hay más escapatorias para acá, para allá, etcétera. Por eso una muestra, una biopsia de que la situación es preocupante son estos 3 puntos. Y decías, Henry, es que son 3 puntos así, no, bastaría uno solo. Uno solo. Si tú caes en herejía en uno solo, pues eres un hereje en uno solo. Sí. Bueno, por lo que tú decías, sí. ¿Y bien. ¿Qué dice? Pero el Código de Derecho Canónico dice que si hay herejía, ya hay una excomunión a divinis, ¿no? Sí, bueno, solito te excomulgas del cuerpo de Cristo. No, es más, las herejías nacen no del derecho canónico, el derecho canónico solo las recoge, las expresa. Nacen de la doctrina de la Iglesia, y la doctrina de la Iglesia, cuando se expresa solemnemente, o sea, infaliblemente, dice la fórmula anatema sit. La fórmula anatema sit significa sea excomulgado. Y yo aquí quiero hacer 2 acotaciones muy importantes que valen también en el ámbito teológico y muchas veces con nuestros hermanos sacerdotes. Porque a veces pensamos, si me oye hablar así un sacerdote a lo mejor formado muy recientemente, dice, bueno, usted está más que anquilosado, me está hablando de anatema sit, que los excomuniados, eso ya no vale. La pregunta es, ¿desde cuándo no vale? ¿Quién dijo que no vale? Los anatema sit significan que es una doctrina sancionada de manera infalible y para siempre. Hasta la fórmula la usaban los papas, a perpetua memoria, o sea, siempre. Si yo rompo uno de estos principios, ya no estoy en la Iglesia Católica. Claro, ahorita está toda la tendencia de decir, a ver, todo eso fue inventado, nos lo saltamos y no pasa nada. No, si lo haces ya no tienes nada. Lo repito, no tienes nada. La iglesia sería como tanto dicen, una ONG, una asociación civil, un club, ya no tiene principios, da lo mismo que esto, que aquello, ya es una situación meramente humana. Si alguien dice la verdad de la fe ya es algo secundario, ya no se tiene que defender, pues entonces ya somos un club. Y ahorita decimos una cosa, mañana vamos a decir otra, ya no habría ningún patrimonio. Y entonces lo que se definió en el Concilio de Nicea, año 325, la divinidad de Cristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, bueno, pues eso ya pasó, estamos haciendo otros estudios y ya ahora resulta que Cristo no es Dios. Bueno, entonces ya nos perdimos absolutamente, ya no tenemos identidad católica. Algo de eso está pasando y por eso hay una cercanía con los diálogos un poco externos, superficiales, que nos llevan a darnos un abrazo y creemos que por darnos un abrazo ya estamos en la verdad. Pues no estamos en lo absurdo, ¿no? La fraternidad humana. Tutti fratelli. Sí, el tutti frutti le dicen por acá. Bueno, sí. Monseñor, ¿usted cree, porque es que da la impresión de que la iglesia estuviera siendo manejada políticamente y no pastoralmente ni eclesialmente? Sí, efectivamente, yo creo que desde un creyente y desde nosotros sacerdotes,
cuando alguien así me dice algo así, pensamos, bueno, es que da la impresión, pero no es. Pero puede ser que estemos con el síndrome del avestruz. Estamos metiendo la cabeza y decirnos, no es cierto. Pero creo que viéndolo objetivamente es mucho más de lo que dices, Henry. Mucho más. No es solo la impresión, sino sería una gran realidad. Sí, Muy enredosa, muy misteriosa, muy ocultos las cosas, pero es como una gran realidad. O sea, esto nos damos cuenta que es así, nos damos cuenta. Que querramos ocultarlo y decir, bueno, no es cierto, no es, ¿verdad? Pero síndrome del avestruz nos pasa mucho, ¿no? Sí. antes de pasar uno por uno a los tres temas, porque son muy importantes los que se señalan en el documento y, y que, y que nos dan a entender con mucha claridad que sí hay herejía, que hay apostasía, que hay herejía de facto, ¿no? Es que eso es una expresión muy concreta. Monseñor, es preocupante lo que está pasando en la iglesia. Es muy preocupante. Yo recibo llamadas todo el tiempo, preguntas todo el tiempo sobre diferentes temas y casi todas empiezan por ¿qué hago con? ¿Qué hago con? ¿Cómo hago para? ¿No? El laicado, las ovejitas están sueltas, están muy sueltas. Y yo creo que cuando la gente está viendo este programa y escuchándolo a usted, entiende que de alguna forma no estamos sueltos, no estamos por ahí perdidos, no. Hay quienes se están preocupando por las ovejitas y eso es la gratitud más grande que podemos tener con ustedes. Entonces, vamos a hablar de ese primer tema. Pero Ese, perdón, te interrumpo por lo que acabas de decir, muy importante, como que estamos sueltos y todo esto. Yo quisiera señalar esto que es muy importante. Nosotros no es un debate de ideas, no es un debate de opiniones. La iglesia la fundó Cristo y decimos es una santa católica y apostólica. Apostólica porque todos los criterios que se mueven en la iglesia pasan por la apostolicidad, lo que los apóstoles transmitieron en la iglesia primitiva eran la fe y las costumbres, ¿verdad? Y la liturgia. Todo eso se ha mantenido intacto durante 2000 años. Eso es bien importante. No para decir, perdimos la brújula, no, tenemos 2000 años con una brújula muy definida, otra vez la fe, la moral, con todo lo que se nos ha indicado siempre, y el culto. Todos estos tres pilares yo creo que se resumen bastante bien en el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, todo el magisterio de San Juan Pablo II, ¿verdad? Estamos con San Juan Pablo II, sí, pero en cuanto que él estaba conectado a toda la tradición de la iglesia. O sea, el problema no es de San Juan Pablo II contra otro papa, no. Juan Pablo II lo único que hace es conectarse con toda la tradición de la iglesia, 2000 años, ¿verdad? Y entonces yo le diría para todo hermano cristiano, fiel cristiano, todo sacerdote, acudamos a esas fuentes. Están los 2000 años, ok, no nos metamos a los 2000 años, vámonos a San Juan Pablo II. Tenemos 16 años sin San Juan Pablo II y tenemos todo el magisterio, todo lo que escribió San Juan Pablo II, todos sus discursos y tenemos el catecismo de la Iglesia Católica. Con esas buenas defensas no perdemos la brújula. claro. Y usted me da un tema muy importante que tiene que ver con ese primer tema del acceso de los divorciados vueltos a casar a la Eucaristía, que es una herejía, porque avale el adulterio. Pero qué lamentable dentro de ese tema, qué lamentable lo que ha pasado con el Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. Mi esposa y yo hacíamos parte de ese instituto aquí en Bogotá y tuvimos que retirarnos cuando nos fueron a dar una conferencia sobre las nuevas configuraciones familiares, que usted ya se imaginará, Sí, monseñor. claro. Claro, todo esto desciende a la pastoral. Yo he sido párroco y he estado en algún decanato y hemos todo esto por ejemplo, el movimiento familiar cristiano, los movimientos que se dedican a la familia,
con estas nuevas indicaciones, por supuesto que dicen, vamos a actualizarnos y ponemos una sección especializada en matrimonios que son divorciados vueltos a casar, ¿verdad? Pero viene la confusión, toda la confusión. Entonces, bueno, entonces ya ellos pueden seguir adelante, pueden seguir en esa unión así, o aclaran alguna vez que están viviendo castamente, lo cual sabemos por lo menos muy claro en Latinoamérica y en nuestros países que eso, ¿quién lo cree, verdad? Dicen, sí, viven juntos y todo esto, pero viven castamente. Bueno, esos son situaciones límites, son posibles, pero en la generalidad no se da. Divorciados vueltos a casar, viven conyugalmente, en amaciato, en unión libre, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación muy lamentable y que el equívoco viene desde mucho tiempo atrás, lo captó muy bien San Juan Pablo II, lo captó muy bien el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, y entre los dos hicieron documentos contundentes, contundentes. Está el catecismo como pilar, pero también está un documento especial de la Congregación para la Doctrina de la Fe que habla de la comunión eucarística a los divorciados vueltos a casar, que no se puede dar en circunstancias de que ellos estén viviendo conyugalmente unidos. No se puede, ¿verdad? Y si no están conyugalmente unidos, seamos realistas, sería como si estuvieran separados de sus esposas, pero no viviendo con otra persona. O si dicen divorciados vueltos a casar viviendo en continencia, pues es como si vivieran dos vecinos, uno acá y otro allá, es como si fueran, para que la gente le quede muy claro. O sea, divorciados vueltos a casar, que no viven, se casaron pero no viven como matrimonio, pues sí podrían comulgar en teoría, porque no viven como matrimonio. Entonces está mal dicho, divorciados vueltos a casar, pero divorciados vueltos a casar que viven conyugalmente y como matrimonio no pueden comulgar. Eso está claro, Juan Pablo II lo aclaró, el cardenal Ratzinger también, toda la iglesia también. Entonces, esto que se ha tratado de meter de una manera furtiva, yo diría furtiva, porque no hayan cómo meterlo claramente y enredan y enredan y enredan, lo que hace el documento es descubrir ese enredo para decir no se puede hacer, ¿verdad? Nunca se ha podido hacer. No, eso nos costó a la iglesia el cisma de Enrique VIII de Inglaterra, y quiero decir que en aquel momento el Papa estaba preocupadísimo porque nació el protestantismo y dice, ya perdí Alemania o parte de Alemania, ya perdí algo de Suiza con Singlio, ya perdí por acá, por allá, estoy perdiendo toda Europa, me estoy quedando solo. Y el rey Enrique VIII de Inglaterra se le decía el defensor fidei, el defensor de la fe. Me estás ayudando tú mucho, qué bueno, no te puedo perder. Ah, pero cuando Enrique VIII dijo, yo quiero otro matrimonio, el Papa se mantuvo fiel y nos costó perder también Inglaterra hasta la fecha. Eso costó, entonces no podemos decir que no es una doctrina tan fundamentada, tan firme en la iglesia. Enrique VIII quería casarse con Ana Bolena, que era su amante. Así es. Eso era, sí. Entonces, esto es una herejía total. Y yo recuerdo algo que sucedió cantando nosotros con mi esposo una misa un domingo 8 de la mañana, y el sacerdote que estaba celebrando dijo, levanten la mano las parejas que están acá en este momento que están casadas en el sacramento del matrimonio. Muchos levantamos la mano. Gracias, muy amable, bájenla, los felicito, un aplauso. Por favor, levanten la mano las parejas que están acá, que no están casadas en el sacramento del matrimonio. Y varias parejas también levantaron la mano. Y él dijo, no se preocupen más, dijo el sacerdote, porque el Papa Francisco ya dijo que todo es lo mismo. No tienen ningún problema. Captó bien el mensaje. Lo había captado bien el padre. Señor, se siente uno muy mal. Claro. Irrespetado se siente uno. Claro. Eso no sucede, por ejemplo, en muchos lugares porque el sacerdote no se atreve a decirlo. Pero si lo sabe y no lo dice, pues está mal. Si lo sabe y lo dice, pues se hace el escándalo. Eso sí es escandaloso porque sabemos que eso no se puede.
los mismos fieles a veces acuden a nosotros y nos dicen, padre, el padre de allá me dijo que podía comulgar, todos podíamos, pero usted cree, yo estoy mal, yo no estoy casado por la iglesia, yo no puedo hacer eso, padre. O sea, los mismos que están en esa situación te dicen, oiga, el padre aquel está mal, que no sabe, ¿verdad? Sí, sí. Perdón, quisiera solamente decirlo, Henry, está para que leamos el documento, pero ¿por qué es herejía? Porque la doctrina de la iglesia, ahorita cito solo Trento, dice que aquel que diga que una pareja, por el hecho de que fue infiel uno o el otro, el vínculo matrimonial queda disuelto, dice, se ha excomulgado. O sea, nunca queda disuelto y aclara si lo mismo que dice Cristo, si que aparentemente ya se deshizo el matrimonio, se casa con otro o con otra, cometen adulterio. Y dice, si lo dicen y lo afirman y lo creen, quedan excomulgados. Por eso es herejía. Pero sí quiero decir algo también, Henry, que es importante, porque habrá muchos que lo ven y dicen, bueno, pues este pobre a lo mejor no es experto en teología y entonces él pues no sabe muchas cosas. Antes del primer sínodo, me parece que era en el 2014, de los dos que hubo en la familia, un día antes sale publicado un artículo de Civiltà Católica por unos supuestos grandes teólogos que hay ahí, y dice ahí que en Trento ya no quiso excomulgar a los orientales y que los orientales ya tenían la praxis de las dobles y hasta triples nupcias, ¿verdad? Y yo me leí el documento y estaba muy bien amañado, pero me lo desmonté todo y no era cierto. Me fui a todas las fuentes. Pero el que no lo puede hacer, el que no tiene tiempo, el que no conoce las fuentes, el que no tiene la biblioteca, pues dice, me siembra la duda. Entonces hay muchísimos pseudoteólogos que quieren justificar lo que sabemos bien que no se puede justificar. Ahí sí, usemos el olfato y ahí está San Juan Pablo II. No creo que San Juan Pablo II estuviera ignorante de los asuntos, ¿verdad? El segundo tema que presentan ustedes en el documento como error y como herejía también es la promoción de las uniones homosexuales. Y dicen que no es un camino a la salvación, porque en últimas, hace 8 años no se habla de salvación en la iglesia. Es un problema, un gran problema, por eso la iglesia se está convirtiendo en un club, y precisamente, qué bueno que me das ocasión de hablar eso, Henry, porque ahí hemos visto la Virgen Santísima de Guadalupe es madre de Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es la verdad. ¿Pero qué verdad es? La verdad que nos salva, la verdad salvífica. ¿Qué quiere decir esto de la verdad salvífica? Que es una verdad, la verdad revelada, la verdad que procede de Dios. Y la verdad revelada es una verdad sobrenatural. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en pseudoteología y muchos pseudo discursos pastorales borran la línea entre lo natural y lo sobrenatural. Ya todo es natural. Por eso es que se habla de todos somos hermanos. No puedes ser hermano si no estás bautizado. Dios te llama, tienes una vocación a ser hijo de Dios, pero comienzas a ser hijo de Dios cuando recibes la gracia sobrenatural del bautismo. Entonces la verdad salvífica no es una simple verdad, es la verdad de salvación que Cristo reveló, y no es una verdad natural porque no está al alcance, sino es porque Cristo me lo reveló. Entonces la verdad de salvación. Entonces, por eso mencionas, Henry, que hace un buen tiempo que no hablamos de salvación, y cuando hablamos, lo hablamos de una manera equívoca. La salvación es una categoría sobrenatural y es una categoría que procede de Dios. Entonces, por eso es la Virgen como verdad, madre de la verdad de salvación, que es la que está desapareciendo. Es la que está desapareciendo, porque ya al hacer todo natural, la verdad de salvación está desapareciendo. Bueno, gracias que me diste oportunidad de este puntito, ¿verdad? Paso a lo de los homosexuales. Veritatis Splendor habla de actos intrínsecamente malos, pero habría quien diría, sacerdotes, todo, bueno, eso viene de San Juan Pablo II, que era una persona muy cerrada, no, todo esto viene desde la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pasa
San Pablo lo dice con toda claridad, y vaya que si ellos en el Nuevo Testamento sabían de homosexualidad, el Imperio Romano hacía todas las prácticas de depravación que nos podamos imaginar, sabían de qué se hablaba, sabían perfectamente, y el cristiano cuando se convertía abandonaba todo eso, y todo eso lo va diciendo San Pablo, y siempre durante 2000 años se ha mantenido esta moral. Si alguien dice, bueno, falló o no falló, pero era muy claro y sigue siendo muy claro la moral. Entonces, esto de los actos intrínsecamente malos, no, o sea, no pueden ser bajo ninguna óptica camino de salvación. Ahora, el Papa dice, bueno, yo abogo por unas uniones, unos derechos civiles, que se legalicen las uniones para que tengan sus derechos, etcétera. Bueno, primera, el ministerio petrino no fue hecho para estar abogando por derechos civiles. Eso es un ámbito civil. El ministerio petrino fue hecho para confirmar en la salvación. Y aquí no está confirmando en la salvación, porque al decir, bueno, si ellos quieren vivir juntos, bueno, pues que vivan juntos y se les den derechos. ¿Ya les estás dando permiso? Son católicos, no son católicos, pero aunque no sean católicos, tú como católico le estás diciendo, bueno, pueden vivir bien, así, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿de qué les sirve a estas parejas ganar derechos y si pierden su alma? Entonces, ¿de qué les sirve? De nada, ¿no? Entonces, yo creo que una persona con estas tendencias, esa misma persona dice, yo me acerco a la iglesia porque quiero encontrar salvación, quiero encontrar a Jesús, quiero encontrar a Cristo. No quiero que me den derechos civiles, para eso yo me voy solito y yo me los agencio, ¿verdad? Me los adquiero. Pero la salvación no es camino de salvación. Al hacer una declaración así, está diciendo, si se puede, ustedes quieren, adelante, vivan juntos, y que tengan derechos, muy bien, pero pues tú eres el Papa, les estás diciendo esto sería un camino de salvación. Tan es así, tan está ese debate que en Alemania pues dicen, vamos a bendecirlos. ¿Puedes bendecir un camino que es de condenación? En el documento decimos, no nos metemos al asunto civil, no nos metemos a todo esto, estamos en un examinarnos como católicos, ¿verdad? Si allá afuera hay un debate, bueno, ese debate ahorita no nos metemos aquí, ¿qué hemos dicho nosotros siempre? Si no estamos ni de acuerdo, pues ¿cómo vamos a presentarnos ante el mundo para decir otra palabra? Esto lo digo porque a lo mejor alguien nos quiere meter en una pelea que no tiene nada que ver, ¿verdad? No vamos que si los derechos, no derechos, no, estamos peleando qué es lo que dijo Cristo, qué es lo que dejó a la iglesia y qué es lo que San Pablo mismo lo dice en una cita, no aparece ahí por espacio, no aparece, pero San Pablo mismo les dice a las comunidades, sepárense de los homosexuales y depravados, y él dice, no les estoy diciendo, no tengan trato, dice, no tengan trato. No les estoy diciendo que no tengan trato con los que son así del mundo, porque tendrían que irse de esta tierra. Les estoy diciendo que no tengan trato cuando son así y lo predican con los que se dicen falsamente hermanos. Entonces, ahí está muy claro que San Pablo corrige a la comunidad. No pretendía corregir el Imperio Romano porque pues eso dice, a ellos Dios los va a juzgar. Eso es lo que dice San Pablo. No sé si más o menos aclara. Sí, monseñor. Lo que pasa es que también en este momento, desde la ocupada silla de Pedro, se está promoviendo temas que no tienen nada que ver con la sana doctrina ni con la iglesia, y entonces se habla de ese tipo de cosas, derechos civiles, de globalismo, de única religión mundial, del cambio climático, qué sé yo, de tantas cosas que no tienen nada que ver en absoluto con la fe católica y que con el solo hecho de orar y clamar a Dios tendrían solución. Tendrían solución si hay fe. Si hay fe. Claro, sí. Bueno. Se parece todo, Henry, se parece todo a las primeras épocas del cristianismo. También cuando empiezan los apóstoles a predicar el evangelio, hay muchas corrientes filosóficas que si la gnosis, cuando Jesús está predicando el evangelio había la gnosis, las filosofías, etcétera, y no es que los apóstoles dijeran, vamos a predicar esas filosofías, vamos a predicar a Jesucristo muerto y crucificado, que será necedad
para muchos, ¿verdad? Escándalo para otros, pero ese es el evangelio, esta es la salvación. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, en este caso a los apóstoles, predicar, no otras cosas, ¿verdad? Ellos no se metieron a predicar que si iban contra el imperio romano, estaban a favor del imperio romano, no, predicaban a Cristo, ¿no? Entonces, bien dices que hay algo que es objeto de la iglesia y otras cosas que no son objeto de su misión. La misión de la iglesia claramente es la salvación, la misión salvífica. Lo podemos ver en Evangelii Nunciandi, este documento tan chiquito del 74, Pablo VI, es la misión de la iglesia. Lo demás sale un poco sobrando, ¿verdad? No es nuestra misión. Sí. Fuera de lugar, dirían los juristas. Sí. Monseñor Juan de Dios, el tercer tema que ustedes tratan en el documento es la negación sistemática de arrodillarse ante el Santísimo, y que sería una herejía de facto. Cuando decimos herejía de facto, es que no hay que buscarle ningún análisis, ¿no? Pero sí lo tiene un análisis que es el siguiente. El Concilio de Trento, en el contexto de que los protestantes están negando la Eucaristía y todo eso, hace una declaración solemne y dice, si alguien dice que a la Eucaristía no hay que rendirle un culto de latría, que significa de adoración, sea anatema, sea excomulgado. Eso está muy claro. Si alguien dice, yo no tengo por qué adorar a Jesús, se ha excomulgado. Pero hay una pequeña énfasis que pone el Concilio de Trento. Bueno, antes de decirlo, y dice, y si alguien dice que no debe de ser adorado públicamente y que no está correcto hacer procesiones con el Santísimo, y etcétera, también se ha excomulgado, porque todo eso está correcto, porque merece la adoración del pueblo de Dios. Entonces, me regreso tantito para decir por qué decimos que es una herejía de facto. Dice, si alguien dice que a la Eucaristía no se le rinda un culto de latría, o sea, de adoración, ahí viene lo importante, incluso externo, sea excomulgado. ¿Qué significa ese culto de adoración incluso externo? Todos lo entendemos. Adoración externo. ¿Qué significa? Pues arrodíllate. Todos lo entendemos. Y dice, si alguien dice eso, está excomulgado. Aquí me lo están diciendo con las actitudes. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que si alguien no puede, está impedido para hincarse, pues lo veíamos en San Juan Pablo II, estaba impedido, pero aún así se hincaba y le ayudaban a levantarse, porque él es el ejemplo, es el pastor, nos está diciendo quién está allí, Cristo. Pero si estando en condiciones, como Papa Francisco ha estado en condiciones porque sube y baja con trabajos, como sea, las escaleras de los aviones, camina, se hinca ante las reliquias de los anglicanos, se hinca para los lavatorios de los pies, también se hincó cuando entró una vez en la Puerta Santa, etcétera. ¿Por qué no se puede hincar nunca, absolutamente nunca ante la Eucaristía? Hay un detalle, en los videos se ve que hay un reclinatorio siempre. ¿Por qué lo ponen los ceremonieros? Porque saben que está preceptuado por la liturgia que nos tenemos que hincar. Y ellos, aunque digan, el Papa no se va a hincar, yo ceremoniero lo pongo. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la norma. Si no lo usa, pero quiere decir que está todo previsto para hincarse. ¿Qué ejemplo, ahora digamos, qué ejemplo tan bellísimo tendríamos en un pastor que se sabe hincar ante Jesús? Y qué ejemplo tan horrible, tan degradante, tan anticristiano de no hincarse ante la Eucaristía. Ahí no estamos siendo confirmados en la fe y es el objeto primario del ministerio petrino, ser confirmados en la fe. Claro, claro. Yo incluso he escuchado a personas que tienen mucha dificultad para arrodillarse y me lo han comentado a mí personalmente y me dicen, yo tengo mucha dificultad para arrodillarme, pero me acuerdo de Juan Pablo II y lo hago. Claro, claro. Nos dio un ejemplo precioso, ¿no? Y mucha gente lo hace, lo vemos en nuestras iglesias, gente que dice, bueno, con trabajos camina la persona, pero se hinca, ¿verdad? Y eso es bien importante. Yo creo, Henry, que el día que nos estemos muriendo,
Si el día anterior, la semana anterior, el mes anterior, me hinqué ante el Santísimo, llevo algo a la presencia de Dios. Me hinqué. Pero si yo de manera cómoda y soberbia no me hinco, también me llevo algo para ser juzgado, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, con base en estos tres temas que ustedes mencionan allí, que podrían ser muchísimos más, el acceso de los divorciados vueltos a casar a la Eucaristía, la promoción de las uniones homosexuales, la negación sistemática de arrodillarse, entonces ustedes toman una decisión que comunican en el texto de esa declaración y es una cum parcial. El una cum, le ruego el favor que lo explique usted también, pero la pregunta es esta: ¿acaso todo eso no debía llevar a un unacum total? ¿Por qué parcial? Es decir, esto debería llevar a que los verdaderos católicos desconociéramos rotundamente a Bergoglio, no mencionarlo nunca y tener una cum con el verdadero papa, que es Benedicto XVI. Bueno, lo primero que tenemos que decir es cuando se menciona que decidimos, no decidimos. Hicimos oración, hacemos un discernimiento y tratamos de ver cuál es la verdad de lo que Dios dice. Nosotros diríamos, no pretendemos hacer un ente que decide, etcétera. Somos, ahora hemos sido sacerdotes, pero también laicos. Y el laico es parte de la iglesia. No necesita proclamarse ni nosotros obispos, ni papas, ni tampoco más allá. El simple laico puede hacerlo, ¿verdad? Como cuando se decía, es que la corrección filial solo la pueden hacer todos los cardenales que se reúnen juntos y todo. No, la corrección fraterna la puede hacer quien sea. El más humilde de los laicos puede hacer una corrección. Bueno, ok. Pasando a explicar un poco el Una Cum, ¿verdad? Primero, que es una tradición bellísima de la iglesia, está en todos los libros de las liturgias. ¿Y qué es lo que quería decir? Precisamente separarse de la herejía. Cuando había duda de si había dos papas o no, quién era el papa, etcétera, o entre obispos, ¿verdad? Decir con qué obispo estás, etcétera, era una manera de decir, yo estoy con la ortodoxia, estoy con la verdad de fe, estoy con el papa tal y con el obispo tal, ¿verdad? Entonces, una tradición bellísima que expresa la comunión en la fe y en la caridad. Y todo eso milenariamente ha subsistido y está bien porque nos aglutina como iglesia, ¿verdad? Entonces, pero otra vez repetimos, estamos en una situación inédita. Nos tenían acostumbrados, por ejemplo, con San Juan Pablo II a decir, con el Papa San Juan Pablo II, y no había dudas, no había nada. Pero en la situación actual, donde nos ha costado trabajo emocional también, ver que no podemos obedecer al Papa Francisco en todo esto, entonces un sacerdote que lo dice con el Papa Francisco o un laico que lo dice bueno, no lo dice, el laico se une espiritualmente a esas palabras, está condicionado a lo que nos dice nuestra conciencia. ¿Qué es lo que nos dice nuestra conciencia? No puedo estar en todo con el Papa Francisco porque veo que hay cosas que no. Puedo estar en caridad, orando por él, por su salvación. Puedo estar pensando, bueno, dijo algo bien, pero no sé, sincero, no sincero, pero dijo algo bien. Proclamó el año de San José, bueno, pues eso está bien, etcétera. Esto es para decir que el Espíritu Santo habla en cada uno de nosotros y nos da la libertad de la conciencia de decir, tú estás con Jesús, ahí sí es al 100%, estás con el Espíritu Santo al 100%, estás con Dios al 100%, pero no estás con el Papa al 100% porque está separándose en esto de la doctrina de Cristo, se está separando, entonces no puedes estar ahí al 100%, no es lícito estar al 100%, ¿verdad? Pero perdón, nada más este otro punto puede iluminar mucho. Esto nos sirve para todos los procesos. Nosotros decimos los padres, los sacerdotes, los laicos, cada uno va en un proceso. Hay quien apenas está dándose cuenta, hay quien está ya
totalmente convencido de cosas. Hay quien está a la mitad. Bueno, le damos una herramienta para no lesionar su conciencia, para que diga, sí estoy, pero estoy viendo cosas que no, apenas las empiezo a ver. Bueno, creo que sí estoy. Otro dice, yo ya menos. ¿Llegará a romperse esa situación? Posiblemente sí se llegara a romper, pero hasta ahorita damos, esa es la libertad que Dios nos da de la conciencia de decir, pues sí estoy, pero estoy hasta aquí, o sea, por la caridad en primer lugar. Y yo siempre lo traslado al párroco, ¿verdad? El párroco puede ser desastroso, pero alguien dice, bueno, pero yo lo amo, lo quiero como mi hermano, y digo, es mi párroco. ¿Estoy en todo con él? No, ¿no? ¿Tiene cosas buenas? Pues Dios le concedió tener algunas cosas buenas y otras malas, y otras, alguien dirá más malas, alguien dirá menos malas, pero aquí, como es el ámbito de la verdad, decimos, toda persona puede decir verdades, a veces a medias, a veces mañosamente. En eso que dice la verdad, puedo estar, tender un puente para no romper todo puente. Y aquí se me antoja, ya te dejo ahorita hablar, perdón, Henry, pero se me hace importante lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo vengo a redimir, y dice, yo no he venido a apagar la mecha humeante. O sea, esto está desastroso, vengo a hacer la redención, pero algo bueno hay por ahí y lo vengo a reencender. No he venido a apagar la mecha humeante, lo vengo a reencender. Si se deja la persona. Rezamos por la salvación del Papa Francisco. Si él no quiere, no se va a salvar. Si él quiere, se va a salvar. Lo mismo vale para mí y lo mismo vale para todos. Sí. Tenía 3 ideas en la cabeza, monseñor. Teniendo en cuenta todo esto, y el documento lo acusa de herejía, de ser el falso profeta, utilizan esa expresión en uno de los párrafos, de contradecir la sana doctrina y de no defender la fe católica, ¿estas no son acaso razones suficientes para no estar en comunión con Bergoglio, pero totalmente? Porque es que son tantas las cosas que se podrían agregar, que se podría escribir no sé cuántos tomos más de otro de Bergoglio, ¿no? Claro. Pero no son suficientes las razones. Ahora, un papa, cuando una persona que está en la silla de Pedro, que ya por investigaciones periodísticas en Italia, por mucha documentación, se ha comprobado que fue elegido ilegítimamente, que estuvo interviniendo en eso la mafia de San Galo, lo dijo el cardenal Godfield Daniels, lo dijo, y que ellos lo habían impuesto como papa, que no habían podido cuando se eligió a Benedicto en el 2005. No es suficiente todo eso para definitivamente no estar en comunión con Bergoglio, porque si comete herejía, se puede con una sola herejía que cometa alguien que está en la silla de Pedro, no es suficiente para que los cardenales digan, no más no podemos estar en comunión con este señor. Bueno, es una pregunta muy intrincada, pero trato de desmenuzarla. En primer lugar, aclarando que el texto no dice que él sea el falso profeta. Se puede deducir, pero es decir, dice, si alguien te enseña un camino que te lleva a la perdición, disfrazándolo de salvación, es un falso profeta. Así lo dice. Yo solo quiero decir en relación a esto, porque recordemos que es un texto armado por varias... yo cuando lo vi, lo leí, dije, bueno, está bien, pero realmente no me di cuenta que se estaría aplicando hacia allá. O sea, cae la deducción, pero realmente, al menos de mi parte, no se hizo con esa intención. Igualmente la parte de cuando se dice del herejía, todo eso lo vi muy claro, pero ya lo que sigue de deducción no lo desarrollamos. Puede ser que alguien más lo desarrolle, se puede hacer, ¿no? Hice esa aclaración ahorita, ¿no? Y otra aclaración, bueno, respondo, si es suficiente o no. Respondo así.
precisamente unacum parcial, flexible, que puede ser más, puede ser menos, y que se adapta a los procesos de las personas, da la libertad en conciencia y en oración de que una persona puede decir: yo definitivamente no estoy en comunión. Y allí habría el diálogo con otra persona que dijera: no, yo sí todavía mantengo una comunión porque X, Z o Y. Entonces cada uno va fijando su postura. Yo creo que hay personas con mucho discernimiento que pueden decir: yo ya llegué a esta postura, que puede ser un poco media, un poco así, etcétera, etcétera, pero da esa libertad. O sea, quiere decir, nos manda a la oración y al discernimiento. Yo diría que hay diversas posiciones, ¿eh? Alguien podría decir: es el Papa que fue elegido contra lo que se piensa, alguien lo podría decir, pero decir: yo no estoy en comunión con él porque definitivamente pienso que no debo de hacerlo. Otras personas a eso le han llamado la resistencia, y hay santos que dicen que cuando hay un papa malo, que sí reconocen que tiene el papado o lo tuvo, pero está actuando mal contra la fe y está destruyendo la iglesia, hay que resistir. Hay santos que lo dicen, que son maestros de la conciencia, de decir: oye, yo no puedo yo ayudar, o sea, así automáticamente en una papolatría de decir: lo dice el Papa, lo dijo Cristo. Esa identificación crasa sería otra charla, eso sí me ha tocado darlo, está mal. ¿Por qué lo digo? La gente dice, poéticamente lo han dicho, el sacerdote es alter Christus, es otro Cristo. Y entonces, si yo hago barbaridades, yo sacerdote hago barbaridades, van a decir: ¿es que Cristo está haciendo estas barbaridades? No, no podemos tener una identificación crasa, está condicionada a que estés con Cristo. Lo mismo el Papa y el ministerio petrino. Está el episodio cuando Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero inmediatamente después, Pedro se acerca a Jesús en una visión humana y dice: no vayas a la cruz. Y Jesús, que sabe que el evangelio consiste en ir a la cruz, le llama a los demás y les dice: a ver, quiero que vean, le acabo de dar el ministerio a este señor, todo el poder, pero en esto no está siguiendo al evangelio, apártate de mí, Satanás. Entonces tenemos esa conciencia que nos va llevando. Esto lo digo porque se vale tener todas las posturas si lo haces con el Espíritu Santo y en oración. Repito, hay muchos procesos. Hay algún sacerdote que dice: oye, yo estoy allá adentro, ya me doy cuenta de todo y hay que resistir. Esto nos vamos todo en contra. Otro sacerdote, a mí me ha tocado verlos, saludarlos y les pregunto: ¿de dónde vienes? Ah, vengo de Estados Unidos y les quiero hablar algo y les pregunto: oye, ¿cuánto tienes de ordenado? Tengo 8 días de ordenado. O sea, casi me imposibilitan a decir ninguna palabra porque jamás en su vida ha oído otra cosa más que lo que le han dicho, ¿no? Bueno, quiero decir, es algo en conciencia, que alguien podría decir: no tengo ninguna comunión porque voy, o tengo una comunión. Yo diría que la comunión siempre tiene que existir, la comunión de caridad y de oración, pero puede haber, los santos lo dicen, una resistencia, incluso activa, a lo que están haciendo. Lo dicen los santos, no lo digo yo. Si me permites, Henry, te paso, salió en un artículo amplio en Adelante la Fe, te puedo pasar la referencia para que después tú pases esta referencia a muchas otras gentes. Lo que Dios nos pone a vigilar es lo que el Espíritu Santo hace. Si llegamos a la conclusión que no, podemos hacer resistencia. Sí. Pero es que lo que muchos católicos no entendemos, Monseñor, es por qué si se explicitan errores tan graves, se le sigue reconociendo a Bergoglio, y uno de los que lo hace es Adelante la Fe, se le sigue reconociendo como papa cuando se están denunciando los errores que él tiene, ¿no? Y se le sigue reconociendo como papa. Sí. Bueno, es que es como una situación donde tendría que haber un progreso más en la iglesia. O sea, es una situación, quiero decirlo, inédita. De verdad, nunca se ha dado en la iglesia. Entonces, creo que hay descontrol.
y creo que hay unos que dicen una cosa, después evolucionan y ya dicen otra, y por eso digo que los procesos son distintos, ¿verdad? Yo creo que hay descontrol, pero sí es muy importante señalar, ahorita se me ocurre, otra vez regresamos a lo que decíamos antes, no seguimos a un hombre, no seguimos incluso a Pedro, ya lo decía San Pablo, tú eres de Pedro, tú eres de Apolo, tú eres de Pablo, seguimos a Jesús. Si tú ves que no se está siguiendo a Jesús, sepárate con toda la tranquilidad del mundo, porque no se está siguiendo a Jesús. En mi caso, yo pienso que el mal se ha metido muy adentro, ha llegado hasta allá, y solo mantengo la caridad, mantengo la oración, y me quiero abrir en caridad cristiana a todo lo bueno que se esté haciendo, pero hay que certificarlo. No se certifica, estás en tu libertad. O sea, pongamos que alguien se está confesando conmigo, pues yo le tengo que decir, tienes esta libertad, tú sigue a Jesús. Si ves los criterios que no son de acuerdo a Jesús, no los sigas. Es más, no te doy libertad. Te impongo la obligación de que no lo sigas. Sigue a Jesús. Eso es la obligación. Sí, pero es que uno ve, por ejemplo, que dice él, da una declaración diciendo el aborto es un asesinato, pero a las pocas horas recibe a los abortistas más poderosos del mundo. Así es. Pero bueno, así ¿qué pasa? Este hombre, ¿a qué juega? ¿No? Sí, es verdad, y ahí hay católicos otra vez con el síndrome de avestruz que meten la cabeza y dicen, no, es que ha de haber algún equívoco. Pero si ya lo ves en conciencia, dices, a ver, delante de Dios, esto no es una obra destructora de la fe, y si sí lo es, los padres de la iglesia y los teólogos santos dicen, puedes tener una resistencia, ¿verdad? Una resistencia. Quisiera ese artículo que no se vea por adelante de la fe, sino porque citan a los padres, y cada uno vaya a los padres a ver lo que dicen, porque son padres de la iglesia, son doctores de la iglesia y son santos, no nos iban a mandar por un camino que no es, ¿verdad? Claro, hay que verlo, hay que ver el artículo. Monseñor, ¿no cree que a este documento que estamos presentándole a la gente y que habla del unacun parcial, el unacun parcial no puede ser una decisión, discúlpeme usted, con mucho respeto, tibia? Qué bueno que lo preguntas. Es una decisión que invita a la radicalidad porque, en primer lugar, no es tibia porque en 2000 años nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Ahí se hace una sugerencia. A ver, si tú, sacerdote, quieres matizarlo, porque nos sentimos manipulados los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando dicen, con el Papa Francisco, pues la gente dice, bueno, es una cuestión monolítica 100%. Entonces tú te sientes malinterpretado, decir, no, es que quisiera hablar y después no puedo explicarles ahorita. Entonces aquí sí lo explicamos y estamos diciendo, bueno, oro por él, hago oración por él y las cosas buenas que tenga y que esté siguiendo a Juan Pablo II, al magisterio y todo eso, que bueno, pero en lo que no, no. Entonces ahí se sugiere una fórmula, ¿no? El sacerdote podría decir con el Papa Francisco en todo aquello que sea servidor de Cristo, porque la fórmula completa del misal dice cum famulo tuo, Papa nostro, etc. O sea, con tu servidor, el Papa fulanito. En la medida en que es servidor, en esa medida, efectivamente es vicario de Cristo, ¿verdad? Sí, no, es que tuve un ruido aquí muy fuerte, no sé qué sería, pero fuerte. El ruido estuvo aquí, al lado mío, no sé qué pasaría. No sé si usted lo escucha. No escuchamos, no escuchamos. Bueno, me alcancé a asustar. Pero por supuesto es que hay un ser, que ya sabemos quién es, que Sí. debe estar
esto con todo lo que estamos hablando, ¿no? Así es, exactamente. Ahí hay aclaraciones, ¿eh? Exactamente. Hay aclaraciones, hay muchos sacerdotes que piensan que no existe, ya incluso hay obispos que ya no nombran exorcistas en sus diócesis porque piensan que no existe, y también es una verdad de fe. Sí, sí, sí. Dice que no existe, está excomulgado, o sea, bueno. Incluso el señor arzobispo de Bogotá dijo que le dijo a la cadena radial Caracol que él poco creía en la existencia del demonio y del infierno, que eso no, que eso no, que eso no. Bueno, ¿y por qué, monseñor, por qué no celebrar una cum con el Papa Benedicto XVI? Bueno, aquí hablamos un lenguaje, digamos, tratamos de hablar un lenguaje universal en esta declaración. Dejamos abierto el punto, si alguien lo quiere examinar, pero nosotros estamos tratando de dar una herramienta para la Iglesia universal, porque muchos no pueden acceder a toda esta situación de si sí o si no. Yo creo que externamente, y es a lo que se basa todo el mundo, es el Papa Francisco. Entonces, si nos metemos a aquel diálogo, creo que estarían muy contentos los enemigos de la Iglesia, porque siempre dicen, a ver, saca esto, saca esta prueba y saca esta prueba, y sacan una contraprueba y sacan esto. Nos parece un camino más fácil decir, a ver, veamos los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Estos frutos son para la perdición. Estos son los frutos. ¿Qué sigue después? Creo que es una tarea que todo el mundo tiene que hacer. Yo creo, sinceramente lo digo, que sí hay algunas como razones que podrían abrir el debate de la validez de la elección o no. Sabemos cuáles son las razones, pero meterse allí, creo que estarían contentos muchos porque se hace una espiral de argumentos y contraargumentos y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos señalando los frutos. Proféticamente decimos estos frutos son de perdición y están implicadas millones de personas que están viviendo en una situación de divorciados vueltos a casar. Está la salvación de muchísimas personas ahí y también de los homosexuales. Nos estamos volteando hacia las ovejas que les están diciendo una cosa que no es verdad. Estamos mintiendo y de ahí se está siguiendo más y más frutos de perdición. Entonces, estamos diciendo, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio que dijo Cristo. Quien te lo diga, ahí sí sale esa frase, quien te lo diga es un falso profeta. Bueno, sí, estamos ante una iglesia en este momento o una cúpula de la iglesia, porque no se puede generalizar, a quien le interesa más el cuerpo que el alma. Eso es así, Sí. es así. Bueno, después de este documento, de hacer público este documento, monseñor, ¿qué se puede esperar? ¿Qué reacciones se pueden esperar? Yo creo que si el documento es leído y entendido, creo que la reacción es para tomar postura. Tomar postura, las personas no podrían, si realmente se acercan con sinceridad al documento, tienen que empezar a tomar una postura porque no puedes permanecer indiferente. Si estamos hablando de salvación, que es la misión de la iglesia, y de condenación, que son los frutos, creo que no puedes permanecer indiferente. Primera reacción para muchas personas. Si tú estás cerrado a esa situación, si tienes miedo, si estás en desconocimiento y si a todo eso le aunas que eres autoridad de la iglesia, pues nos van a aplicar a los que tuvimos la osadía de decir lo que es la verdad, nos pueden aplicar sanciones muy fuertes, muy fuertes, como un poco les aplicaron a los apóstoles. A los apóstoles pues andan hablando de Cristo, todo, les puede ir cárcel, les puede ir azotes, les puede ir martirio, les puede ir desprestigio, a los primeros cristianos les confiscaban sus bienes. Creo que todo eso está de por medio.
las reacciones de la autoridad pueden ser así, o bien puede ser una reacción como de indiferencia, de decir, bueno, no entremos al debate. Bueno, ¿por qué no entras al debate? Es un debate esencial, es un debate fundamental. Es más, con el derecho canónico en mano, entra al debate. Lástima que a veces no se hace así, sino simplemente se dice, es un ejemplo, se está causando escándalo, entonces el canon tal y tal aplica y entonces aplicamos sanciones. Oye, pero escándalo es inducir a otro al pecado. Eso es lo que estamos denunciando. Claro. Eso es el escándalo. Y tú piensas que el escándalo es causar admiración porque se revela una situación negativa. Bueno, todas estas tergiversaciones como reacción de posibles consecuencias que tengamos nosotros los sacerdotes, pues pedimos oración. No sabemos qué quiera Dios de nosotros, si nos van a excluir totalmente o si milagrosamente vamos a seguir y qué es lo que Dios quiere de nosotros. No sabemos, pero nos tomamos de la mano de lo que dijo los apóstoles. No podemos, juzguen por ustedes mismos, no podemos obedecer a ustedes antes que a Dios, antes que a Cristo. Sí. Monseñor, el documento dice que está dirigido a los obispos. ¿Ya está en manos de ellos? No, bueno, como toda cuestión de comunicación sí, lo primero que he hecho en mi caso es comunicarlo a mi curia. Ajá. Es lo primero. Todavía ni se hacía completamente público y lo dirigí a mi curia porque no nos estamos escondiendo, lo estamos diciendo abiertamente, con humildad. No queremos un conflicto por ser soberbios, por pelear. Queremos con humildad poner a consideración, pero no sabemos cuál sea la reacción, ¿verdad? La sospechamos, la tememos, ¿verdad? Pero realmente si Dios nos ayuda no tenemos que temer a una cuestión de los hombres. Tenerle miedo a Dios sí, tener temor a Dios sí, pero a los hombres pues nos causa disgusto, pero creo que no debemos de temer más allá, ¿verdad? Entonces, no sé si ese era el sentido de la pregunta, ¿verdad? Sí. La comunicación, no todos los obispos la tienen porque va a ser lento, lenta es la comunicación, nos ayudan mucho los medios de comunicación social y sobre todo las entrevistas para dar el matiz concreto al asunto, ¿verdad? Sí. Son 6 sacerdotes, incluido usted, y una gran cantidad de laicos que firman el documento. Monseñor, muchísimas gracias por regalarnos todo este tiempo, 1 hora y 17 minutos de entrevista. Se han hablado cosas muy importantes, pero antes de que usted se retire, Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónico de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, por favor, regálenos su bendición. Con mucho gusto y solamente aparte de agradecerte todo este tiempo, toda esta oportunidad, pues también decir que para nosotros, sin que sea hacer menos a nadie, como que nos es mucho orgullo enarbolar a la Virgen de Guadalupe. Creemos sinceramente que ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive, no de un falso Dios, del verdadero Dios y de la verdad de salvación. Y creo que como mexicanos hijos de los cristeros, indignos hijos de los cristeros, sentimos que hacemos algo poquito. Pero sí quiero decir, Henry, que hay muchos sacerdotes fuera, en el extranjero, en Colombia. Yo sé que hay sacerdotes, no son muchos, pero sí hay sacerdotes en Italia, en Francia, en España. No han sido citados ahorita, ¿por qué? Porque es un primer momento. No, la cuestión de la comunicación es difícil, pero esperamos que como lo están haciendo en sus países, se están manifestando, pero también recibimos felicitaciones también en su momento de posturas que vienen del extranjero. Claro, Entonces, la fe es una, nos hermanamos en la fe. El documento puede suscribirse, ¿no? Desde cualquier parte del mundo. Sí, exactamente por eso, desde cualquier parte del mundo, y los sacerdotes ahora que lo van a poder conocer y que ya hemos tenido conocimiento, etcétera, con ellos, muchos están en esa línea.
Creo que ahorita ha sido un primer paso México en sus distintos estados, ¿verdad? No solamente Ciudad de México, sus distintos estados, pero esperamos la reacción de los demás o que también tomen su propio camino. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Muchas gracias, monseñor. Con mucho gusto.